consulta a Radio HRN en nuestra cuenta de Twitter. Y bueno, ¿está usted dispuesto a que el toque de queda sea cancelado, sí o no? Es la consulta que usted puede responder en nuestra cuenta de Twitter, Radio HRN. Yari Barahona. Esa es la pregunta que tendremos y el cual vamos a estarle dando lectura a los mensajes que nos envíen, como ya decía Giuseppe, al 94847958 en el opinómetro. Y aquí le voy a consultar, Giuseppe, usted que sale a las 11 de la noche de aquí a HRN, ¿en algún momento lo han detenido cuando va a su casa? Fíjese que me han detenido unas 2 veces. Generalmente cuando hay operativos, ahí por mi colonia se ponen unos cuantos policías, pero no ha sido muy a menudo. Lo que sí he visto, Yari, es que ahí por el Hospital San Felipe hay un lugar donde venden comida y a eso de las 11:30, 12 está lleno de gente comprando alimento y bueno, parece que no hay toque de queda y muchas de las personas se preguntan, bueno, si el SINAGER emite un comunicado cada fin de semana, ¿por qué no se respeta? Sí, toque de queda que mediante un comunicado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo el 1 de octubre ya para iniciar la semana morazánica había suspendido el toque de queda y se había dado la alternativa que pudieran circular aquellas personas que presentaran su carnet de vacunación durante la semana morazánica en un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. Eso es lo que había quedado establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Vamos de inmediato con el chequeador. En tunota.com está con nosotros y nos va a acompañar el periodista Denis Álvarez. Denis, buenas tardes. El chequeador, tu nota. Buenas tardes, Harry, y a nuestros invitados de Detrás de la Noticia. Sí, en efecto, en tunota.com pues hemos recopilado algunas medidas que se han adoptado en Europa, sobre todo para eliminar las medidas de restricciones o el toque de queda para que los comercios se puedan ir reactivando poco a poco. Es decir, que en estos países, en la mayoría de países de Europa, ya no existe el toque de queda, es por ello que los comercios ya pueden operar hasta un horario específico. Dentro de las medidas que han tomado estos países es comenzar una vacunación masiva para evitar contagios y que los decesos por COVID sigan en aumento. También el uso de mascarillas es obligatorio en esos países ya como ley. Incluso hay hasta países que sancionan a sus ciudadanos que no usen mascarillas en espacios públicos. También, como parte de la reactivación turística que han hecho estos países europeos, es exigir un test negativo de coronavirus para que los viajantes puedan ingresar al país. De lo contrario, pues tienen que hacer cuarentenas obligatorias de hasta 7 días y aplicarse un test rápido para poder dar negativo. Otra de las medidas que estos países han adoptado es un carnet que se llama pasaporte COVID, donde los ciudadanos que quieran ingresar a estos países tienen que presentar este pasaporte haciendo valer que están negativos o que en efecto ya han superado la enfermedad. Y otra cosa que también han comenzado a aplicar es un pase que se llama Corona Pass, que permite que las personas puedan entrar a ciertos establecimientos como restaurantes, cines, teatros, estadios de fútbol y que valide que estas personas también están libres de COVID. Esto es también pues prácticamente lo que se ha venido aplicando a Honduras o lo que se quiere aplicar para que las personas puedan circular fuera del horario del toque de queda, presentando su carnet de vacunación y haciendo valer que no tienen COVID o que están libres de él. Sí, Denny, estamos claros que en la mayor parte de estos países de Europa, como en algunos de América Latina, se ha puesto a disposición decir no al confinamiento porque también se ha alcanzado la inmunidad rebaño, que es tanto lo que llaman la población meta, que es, para que nos lo entiendan mejor, nuestra población y nuestros oyentes. En Honduras, ¿cuál es el índice? Porque si vamos a hacer casos más cercanos aquí a Honduras, en Panamá, el 70% de la población ya tiene las 2 dosis y con esto se ha tomado la determinación de suspender el toque de queda si se mantienen las medidas de bioseguridad. Es correcto, Harry. En la mayoría de países de Centroamérica, como ser El Salvador y Panamá y Costa Rica, que ya su vacunación ha sido o está bien avanzada, ya no existe el confinamiento. Si no me equivoco, creo que solo en Guatemala hay todavía restricciones en la circulación. Y pues en el caso de Honduras, hasta el momento se han aplicado un poco más de 6 millones de vacunas
y solamente 2.3 millones de ciudadanos tienen las 2 dosis. Para que Honduras pueda alcanzar la inmunidad de rebaño, como usted bien lo decía, y como lo indica la Organización Mundial de la Salud, deberían de aplicarse al menos 7 millones de vacunas o 7 millones de ciudadanos deberían de tener las 2 dosis de la vacuna para que pueda generarse esta inmunidad de rebaño, como lo indica la OMS. Gracias al periodista de tunota.com, Denis Álvarez, en esta sección del Chequeador. El Chequeador, tu nota. 4 de la tarde con 10 minutos y para que entremos ya de lleno en este tema, vamos a ir de inmediato con un contacto en vivo con el periodista Nelson Blanco, que está al habla con el director del Sistema de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el doctor José Lara, que ha dicho que están ya a punto de decidir ponerle fin al toque de queda. Nelson. Gracias, buenas tardes. En efecto, me acompaña el doctor José Lara de SINAGER. Doctor, en cuanto al tema del toque de queda, es un tema que al parecer la población no está muy bien informada debido a que todavía se está exigiendo que se elimine el toque de queda. Un gusto saludarle aquí en HRN. Bueno, el punto es que se necesita una publicación oficial para decir, bueno, esto pasó, no solo fue una decisión. Y a partir del 1 de octubre, SINAGER publicó un comunicado en el cual se decía que a partir de esa fecha ya no había toque de queda, pero que se iba a exigir el carnet de vacunación. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que debe seguir la población? Bueno, siempre mantenerse en su casa. Evidentemente, si después de las 10 de la noche usted tiene que salir, que sea por una razón válida, no porque le hace falta tal vez ir a un lugar donde esté conglomerada las personas. Sin embargo, si lo hace, lleve su carnet de vacunación con 2 dosis y ese le va a servir como de pase de salida. ¿Tienen que ser las 2 dosis o solamente una o mejor? En el caso después de las 10 de la noche, las 2 dosis. Si usted va a entrar a un restaurante, puede ser que se la pidan en horario normal, pero solo valdrá una vacuna, le valdrá, o sea, no necesariamente las 2. ¿Esta dinámica cuánto tiempo se va a mantener, doctor? Esperamos que ya se mantenga y que de ahora en adelante todos nosotros portemos a la vez que la tarjeta de identidad, nuestro carnet de vacunación, y de esa forma no se nos restrinja la entrada a algunos sitios públicos. Muy bien, muchas gracias. El doctor José Lara de SINAGER, quien acaba de ya mencionar e informar que sí, prácticamente usted tiene que andar su carnet de vacunación luego de las 10 con sus 2 dosis y que esta no es que usted significa que va a ir a alguna disco o algún lugar donde haya mucha aglomeración de personas, sino que solamente si es en ocasiones importantes. Con ustedes a Estudios Principales de Detrás de la Noticia. Muchas gracias al periodista Nelson Blanco, al habla con el epidemiólogo José Lara del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Lo ha dicho claro y lo mencionábamos aquí extra micrófonos, que se había emitido un comunicado en el cual pues ha dejado abierto la libre circulación y que la opción es portar el carnet de vacunación si usted circula después de las 10 de la noche. Y hay muchos que han dicho y han criticado este tipo de actividades porque antes de que se suspendiera el toque de queda durante la semana morazánica, la mayor parte de las personas andaban circulando y no lo han respetado. Está con nosotros aquí en cabina, como ya lo habíamos anunciado, el subsecretario en los despachos de turismo, Selvin Barralaga, que se ha iniciado, y digámoslo así, lo podemos tomar como un piloto durante la semana morazánica, el comportamiento de la población cuando se les dijo que podrían circular después de las 10 de la noche, siempre y cuando portaran el carnet de vacunación, y aquí la responsabilidad también de los establecimientos que debían poner de su parte. Selvin, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Yari. Igual a don Rafael allá en Villa Zoom. La verdad que este es un tema que ha generado mucha controversia. Sin embargo, saber que desde la semana pasada que se emitió un comunicado por parte de SINAGER, esto surgió por un lado una petición que existió de parte de la Cámara Nacional de Turismo, en las cuales ellos veían la necesidad de poder implementar o suspender este toque de queda porque estaba afectando sobre todo a los restaurantes que se veían limitados a cerrar a las 10 de la noche. Sin embargo, esta fue elevada a la mesa multisectorial que está conformada por diferentes instituciones. Tomaron la decisión de enviar el mandato a SINAGER para que posteriormente se anunciara oficial
que ya quedaba suspendido el toque de queda de forma definitiva. Esto es un mecanismo que se da bajo ciertos escenarios. Lo que mencionaba Denis, el hecho que tengamos más de 6 millones de hondureños vacunados, eso es un escenario importante a considerar. El hecho que las tasas de ocupación hospitalaria también hayan bajado en todo el país. Y lo otro es el tema de lo que representa la vacuna para la reactivación económica. Esto es importante, que para nosotros siempre ha sido prioridad salvaguardar la vida de los hondureños. Sin embargo, por otro lado, la necesidad de poder recuperar una gran cantidad de empleos que se han visto afectados, más de 100.000 empleos en el caso del turismo, y nos permite también que empecemos a trabajar en esa reactivación económica que tanto hemos estado anhelando. Sin embargo, siempre es importante estar monitoreando cuál es el comportamiento, por ejemplo, ahora posterior al feriado morazánico, ver cómo evolucionan los casos. Decirle que el hondureño ha venido teniendo una curva de aprendizaje respecto a este tema. De inicio, recuerdo, 16 de marzo del año 2020, estábamos a punto de iniciar la principal temporada para el sector turismo, la Semana Santa, y nos vimos obligados a cerrar, pero cerrar bajo un criterio de ver cuál era el comportamiento en países desarrollados como España, Italia, Estados Unidos, donde miramos las grandes cantidades de personas fallecidas a causa del COVID, y eso pues estábamos ante un virus desconocido, igual conscientes de lo que representaba el sistema de salud en ese momento y que lo sigue representando. Hay reto enorme por hacer en ese sentido, y fue ahí donde se tomaron esas medidas. Sin embargo, ya hoy, ante estos escenarios, ya nos permite empezar a tomar medidas que empecemos a reactivar la economía, esa gran cantidad de empleos. En el caso del turismo, es una industria en la cual arriba del 90% de los que operan en turismo son MIPYMES, personas nobles, luchadoras, y siempre lo decimos, detrás del turismo hay un rostro humano, personas que se han dedicado totalmente al turismo y encontraron una oportunidad para poder sacar sus familias adelante. Entonces, ante estos escenarios, vimos la oportunidad de poder acompañar, nos pusimos en este momento la camisa del lado de la industria para poder respaldar esta medida y que de alguna manera pudiera incidir ante la mesa multisectorial y SINAGER. Sí, y Selvin, ¿cómo fue el comportamiento y los beneficios que ustedes obtuvieron como sector turismo, que en estos 2 años de pandemia, pues hay que ser claros, ha sido el más afectado junto a los microempresarios? Bueno, el feriado morazánico fue interesante. Nosotros habíamos planteado que se movilizarían aproximadamente 1 millón de hondureños y yo todavía, pues, se dieron algunas cifras preliminares el día domingo. Sin embargo, tuve la oportunidad de recorrer el país hacia diferentes destinos y me dio tanta satisfacción, por un lado, ver que detrás de una mascarilla, ver el entusiasmo de la gente, la esperanza de saber que estamos volviendo a esos procesos. Por ejemplo, 2019 veníamos con un incremento del sector turismo de un 27-28% y eso nos daba tantas expectativas por las bondades que tenemos como país, por todo ese trabajo grande que se ha venido haciendo en materia de turismo, y ya regresar después de 19 meses de encierro, después de muchos negocios cerrados, regresar, reencontrarnos con la naturaleza, con las playas, con nuestra gastronomía, fue algo muy interesante. Igual, a pesar de que se movilizaron tantos hondureños, vimos mucha disciplina, aplicando sus protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento, y también vimos mucha burbuja familiar. Personas que conviven dentro de una vivienda también estaban compartiendo en las playas, en los pueblos con encanto, en los distritos turísticos, y eso nos llena de satisfacción. Sí. Vamos a ir también, y aquí le vamos a consultar al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa sobre este ensayo y sin duda los beneficios que tendremos los hondureños al vacunarnos todos, lógicamente, y decir una puesta fin a este toque de queda que no lo han respetado, don Rafael, porque hay que ser sinceros, el hondureño no ha respetado el toque de queda pese a que se ha estipulado por parte de las autoridades de SINAGER. Buenas tardes. Buenas tardes, Yari, al viceministro Barralaga, un gusto saludarlos, así como a Denis, a Giuseppe y a la distancia al doctor Lara también. Realmente ustedes tienen razón, el toque de queda no se ha respetado por parte de la población. Los únicos que han sido respetuosos con el toque de queda han sido los comercios formales,
Bien lo decía Giuseppe en la introducción del programa, de que él miraba un lugar de comida que estaba abierto a las 11:30 de la noche con una aglomeración de personas. El toque de queda que fue instituido en marzo del año anterior, tenemos más de 18 meses de estar ya en toque de queda, a excepción de la última semana, ha sido muy doloroso para las empresas, particularmente las del sector turismo, gastronomía, restaurantes, que no tenemos que verlo solamente como si fueran esos negocios los que abren o los que han sido castigados. Detrás de un restaurante hay un agricultor, hay un ganadero, hay un productor de cerdos, de toda clase de insumos que estos negocios consumen, que también ha sido afectado. El sector turismo, como bien lo dice Selvin, es un tractor, jala muchas de las empresas, sobre todo pequeñas, micros, medianas, que son suplidores de este tipo de negocios. Sí, Yo, por alguna razón, en un par de días tuve que circular por motivos laborales fuera de las 10 de la noche y realmente nunca me paró la policía o la autoridad competente, porque yo imagino también que ya deben de estar cansados de estar durante 18 meses o más todavía en una labor titánica que todo el mundo ha hecho. sí. Yo creo que, eliminar el toque de queda es beneficioso en este momento. Fue beneficioso en marzo del 2020, pero creemos que en este momento es más lo que se perjudica a la economía que el beneficio que puede dar hacia la salud. Y tenemos que obligarnos a vacunarnos todos. En la introducción, el doctor Lara mencionó dos cosas que son muy importantes que debe de portar el ciudadano hondureño en estos momentos. Uno, el carnet de vacunación, y dos, su nueva tarjeta de identidad, que aprovecho también la oportunidad para decirle al pueblo hondureño que se aboque a los lugares correspondientes para reclamarla. Sí, y mire que es importante porque aquí nos mencionaba algunas cifras el ministro Barralaga sobre el desempleo que ha habido en el rubro del turismo, pero aquí no solamente el turismo se ha visto afectado, se han visto afectados desde el pequeño, mediano y gran empresario, producto de la derrama económica que no ha sido muy buena ni va a ser muy buena según lo han dicho los economistas. Pero si ya se suspende este fin o le ponemos fin al toque de queda, don Rafael, ¿qué proyecciones podríamos tener ya para fin de año en cuestión de divisas, de ingresos al presupuesto de nuestro país y por supuesto a los bolsillos de las familias hondureñas? El principal problema que tenemos económico que nos heredó o que causó esta pandemia es el desempleo. En número de personas que laboramos en el sector privado, retrocedimos 10 años. 1.4 millones de personas trabajaban en el año 2010 y es el mismo número que está trabajando al cierre del año 2020, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, valga la redundancia. Y realmente lo que necesitamos es ir poco a poco recuperando esta cantidad de empleos que perdimos lastimosamente y que de alguna manera inyectan un porcentaje importante a la economía. Viene para el comercio el que debería de ser el mejor mes, que es un mes de diciembre, que lo vemos con prudencia. Prudencia porque también los niveles y el patrón de consumo ha cambiado mucho. Ya la gente no gasta lo que gastaba hace 2 años, aunque tenga el efectivo, el dinero, debido a que tenemos el mismo patrón ha cambiado debido a la incertidumbre que todavía tenemos. Yo creo que es muy importante acelerar los procesos de vacunación, que es lo que realmente detendrá esta pandemia, respetando irrestrictamente, y aquí sí quisiera ser muy enfático, los protocolos de bioseguridad que todos debemos de cumplir. Llamar a los consumidores
que si van a entrar a un negocio que no cumple esos protocolos, señor, vayan de la acera de enfrente que sí lo cumple. Así como los negocios no permitir el ingreso de personas que no cumplan con los debidos protocolos de bioseguridad que ya todos conocemos. Sí, vamos a ir a una pausa para seguir con este tema tan importante. Vacunémonos y no más toques de queda en nuestro país. Continuamos en Detrás de la Noticia a las 4:27. Sigue minuto a minuto con nosotros. Toda la información completa previa a las elecciones en nuestro sitio. Ingresa ya a www.eleccioneshonduras.hn y conoce todo acerca de los aspirantes presidenciales, opiniones de nuestros expertos y toda la información necesaria para ejercer tu voto de manera responsable. Infórmese ya en www.eleccioneshonduras.hn. Bien, Yari, usted puede ver en esta página elecciones, candidato a diputado liberal estaría pidiendo el voto por Xiomara Castro si no hay una alianza en su partido. De igual forma, un RNP en manos políticas siempre será cuestionado, advierte analista. De igual forma, usted puede entrar a esta página y ver a noticias, candidatos, guía electoral, estadísticas, tu primera vez, opinión, y también conocer el perfil de cada uno de los candidatos políticos que están pues tratando de llegar a un puesto de elección popular en estas próximas elecciones. Así está. Así que ya tienen ustedes la opción para seguir minuto a minuto lo que pasa con las elecciones generales. Seguimos en este tema tan importante. Vacunémonos y no más toque de queda, que nos acompaña ya una lluvia bastante fuerte. Le escuchamos aquí en la cabina de HRN. Bendita sea el agua, pero aquí le voy a consultar, viceministro. Don Rafael decía hay que buscar los mecanismos para seguir vacunando a las personas. Durante la Semana Morazánica se implementó en aquellos sitios turísticos salir con brigadas para vacunar a las personas que estaban en las playas, que estaban en los parques, pero escuchamos relatos de los mismos médicos o de las enfermeras que estaban atendiendo ahí que la persona no lo aceptaban a bien, y que muchos de ellos, a pesar de que no estaban vacunados y que tenían la disposición de vacunarse en ese centro turístico, no lo hacían. Mira, Yari, hemos venido haciendo esfuerzos extraordinarios. Recuerdo, antes que estuviera la vacuna, hubieron tantas críticas alrededor de ello. Incluso algunos se atrevieron a mencionar que nos íbamos a tardar 11 años para poder vacunar. Sin embargo, se vinieron estableciendo estrategias, esfuerzos interinstitucionales, acompañando a la Secretaría de Salud. El presidente de la República nombró un equipo interinstitucional para dar todo ese apoyo. Decirle que en 3 fines de semana logramos vacunar más de 600,000 hondureños a través del vacunatón. Igual se establecieron puntos de vacunación en los centros comerciales, y para este feriado morazánico también algo que nosotros llamamos el vacunatur, estableciendo puntos en las playas y en lugares accesibles para que la población pudiese vacunarse. Decirle que yo personalmente estuve en varios departamentos y uno muchas veces se decepciona ver que hemos hecho tanto esfuerzo, hemos llevado prácticamente la vacuna a cada uno de los barrios y colonias. Sabemos que hay personas que definitivamente sí no tenían la posibilidad de poderse trasladar, algunos porque no contaban con el pasaje para llegar a un cierto punto, y fue así como acercamos el servicio de salud a la gente. Y es ahí donde hemos llegado a esos 6 millones de hondureños. Sin embargo, hay un reto grande por hacer, y le mencionaba a usted al inicio que la capacidad de penetración que tiene la radio, llegar montaña adentro, hacia ellos ve el mensaje. Aprovechemos estas condiciones que se han venido dando de poder llevar la vacuna lo más cercano posible. La vacuna salva vidas, la vacuna tiene también el objetivo de poder reactivar la economía. De esa manera vamos a seguir contribuyendo a esa recuperación de empleos perdidos, a esa generación de nuevos empleos y todo lo que se viene para el país. Al final, todo esto debe generar oportunidades, replantearnos en algunos temas. En el caso del turismo, por ejemplo, lo que ha representado todo este tema alrededor de la pandemia nos ha permitido que también establezcamos nuevas estrategias, que podemos buscar nuevos mercados, que podamos implementar, por ejemplo, lo que va a suceder en los próximos días con Palmerola, lo que se está haciendo con los pequeños aeródromos, buscando la manera de cómo ir apostándole a esta industria que genera una gran cantidad de empleos. Como decía don Rafael, detrás de cada restaurante, de cada hotel, de cada tour operador, de cada agencia de viajes, hay una gran cantidad de personas que se convierten en proveedores de bienes y servicios de esta industria, y así el comercio en general. Y eso es lo que buscamos, no llegar a
a la situación de poder obligar a la gente que si no anda su carnet no puede entrar a ciertos establecimientos, pero definitivamente a veces vamos a tener que seguir poniendo medidas fuertes en la medida que vayamos avanzando y ver la manera como los hondureños toman a bien vacunarse. Pero aparte de eso, hay muchos mitos alrededor de ellos y hubieron personas encargadas también que crearon estos mitos y empezaron a decir incluso que se les estaba poniendo un chip y muchas cosas que dieron alrededor de la vacuna. Hoy que la tenemos, aprovechemos a vacunarnos. Sí, ¿y no han visualizado ustedes como representantes del sector turismo plantear esta propuesta a las autoridades de la Secretaría de Salud, tomando en cuenta que, como decía don Rafael, necesitamos acercarnos más a la población, aquella que no tiene conciencia todavía de lo importante que es estar vacunado, e seguir implementando, como en otros países lo hemos visto, que vacunan en las playas, en los aeropuertos, en las terminales de buses, en centros comerciales, que sabemos que tanto son de visita continua, tanto de nacionales como de extranjeros? Bueno, aquí lo estamos haciendo, por ejemplo, en la terminal de San Pedro Sula, con esto del feriado morazánico, en esta jornada se vacunaron más de 7,000 personas y estamos buscando todos los mecanismos, el hecho de poder llevarlo a los centros comerciales, y agradecemos también a la empresa privada por ese aporte que ha hecho, por esa disposición sin condiciones. Igual ustedes como medios de comunicación, ese trabajo enorme que han venido haciendo. Este es un trabajo de todos, Yari, y al final es importante que la población entienda que la vacuna no tiene otro fin que salvar vidas. El hecho de estar vacunado significa que va a evitar ir a una sala de cuidados intensivos. Si vemos las estadísticas, las personas que actualmente están en una sala de cuidados intensivos son los que tomaron la decisión de no vacunarse. Y es ahí donde requerimos que todos juntos hagamos ese trabajo. Si tiene su vecino y no se ha vacunado, dígale, al final tiene que salvarse a sí mismo, pero también cuidar su entorno, y es ahí donde todos tenemos que trabajar en conjunto. Sí, y aquí le consulto yo a don Rafael porque nos decía él algo muy importante en este ensayo que se ha hecho durante la Semana Morazánica y lo seguimos viendo con el tema de continuar saliendo después de las 10 de la noche con el carnet de vacunación. El rol que van a jugar también, porque si bien es cierto, el estar vacunado es muy bueno, pero no lo salva, porque deben seguir los hondureños siempre con los mecanismos de bioseguridad, y aquí los establecimientos comerciales, restaurantes y todo lo que tiene que ver con el área de microemprendedurismo, como también de la empresa privada, deberán jugar un rol importante para poder reactivar la economía a un 100%, Rafael. Sí, mire, el desempeño de la empresa privada, yo particularmente me siento muy orgulloso de las empresas de Honduras que tomaron a bien, en algunos casos, hasta mantener centros de triaje como el del San Juan Pablo II aquí en Tegucigalpa, el del Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula y algunos otros, y les ha dado las facilidades y recursos inclusive para que estos lugares funcionen. Aquí toca una responsabilidad muy importante de todo el empresariado, y es hacer cumplir las medidas de bioseguridad que tenemos que hacer para que no avance más esta pandemia, este virus. La vacuna nos salva a nosotros de no asistir o de no estar hospitalizados o en una unidad de cuidados intensivos. Lo que evita que nos enfermemos o que nos contagiemos del COVID-19 son las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado permanente de las manos. Yo creo que es fundamental seguir cumpliendo estos protocolos irrestrictamente para que realmente logremos tener una salud del pueblo hondureño como debería de estar, en óptimas condiciones, y una reactivación económica plena que recupere en primera instancia los empleos que fueron perdidos y que incluso algunos, debemos de decirlo, están suspendidos hasta el día de hoy, para que podamos tener un mayor crecimiento y una reducción en la pobreza en Honduras, que también ha aumentado mucho durante estos últimos 2 años. Sí, ¿y cómo cambiar ese chip de la población hondureña? Porque ya no hay excusa, decía don José Luis Baquedano de las Centrales Obreras,
En primera instancia se criticaba de que no habían vacunas, hoy hay vacunas, los centros de vacunación y muchos, aunque nos dé pena decirlo, están vacíos. Trabajan de lunes a sábado y muchos de ellos están vacíos porque la gente no está acudiendo. Y aquí tal parece que lo que nos gusta es que nos obliguen a que hagamos algo o que les exijan las empresas a que los empleados tienen que estar vacunados, sabiendo que de una u otra forma se están protegiendo ellos, su familia y su entorno con el que se relacionan. Y es una situación importante lo que usted está mencionando. Los empresarios tenemos que hacer conciencia en nuestros colaboradores, en nuestros compañeros de trabajo, que es necesario vacunarlos. Y voy a hablar yo por los colaboradores que elaboramos en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. En este momento ya el 100%, ya desde hace varios meses diría yo, tenemos las 2 vacunas que nos proporcionó el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Algunos hicieron el esfuerzo para salir del país en un principio, que la vacuna se tardó en venir y fueron a vacunarse a Estados Unidos, el que tuvo las posibilidades. Los que no, aquí esperaron el turno para que fuésemos vacunados, pero necesitamos tener la conciencia de que debemos de proteger nuestro entorno, en primera instancia el entorno familiar y en segunda instancia nuestros compañeros de trabajo y las personas que conviven con todos nosotros. Es fundamental hacer un llamado a toda la población que no se ha vacunado, que es necesario, indispensable y es responsabilidad de cada uno para con la sociedad obtener la vacuna. Ya en estos momentos obtener la vacuna en Honduras, usted hace mucha menos fila de lo que hicimos en los primeros vacunados. Yo creo que es importante reiterar este llamado a que la población acuda a los centros de vacunación y que no permitamos que esas vacunas lleguen hasta la fecha de vencimiento sin ser aplicadas. Eso sería una grosería, ya que también debemos de decirlo, la gran mayoría de las vacunas que tenemos han sido donadas, o muchas de ellas por países amigos, y tenemos que corresponder inoculándonos todos nosotros. Sí, acompáñeme don Rafael y Selvin a escuchar a la voz del pueblo. ¿Qué piensan ellos sobre si es conveniente o no suspender o ponerle fin al toque de queda? Nelson Blanco. Gracias. Buenas tardes, televidentes de TCI, auditorio de HRN. Así es, nos hemos movilizado desde un punto de vacunación aquí en la capital para consultarle a la gente si está de acuerdo o no con que se elimine el toque de queda. Escuchamos. Bueno, yo creo que estoy a favor, que se quite, pues en sí no beneficia en poder erradicar un poco los contagios. ¿Por qué debería de ser eliminado? Porque me parece que los contagios se dan más en los centros nocturnos, creo. Deberíamos de regular más los centros nocturnos, las discotecas, todo eso, los bares y todo eso. Entonces sí estaría bien que las personas lleguen con su carnet de vacunación al centro nocturno. Estaría bien, correcto. Sí, me parece bien. Que igual lo irrespetamos, mejor que se elimine. ¿En contra de que se elimine? ¿Por qué? Para que así haya más movilidad y podamos tener más ingresos, porque ahorita el trabajo está bien complicado, crítico. Entonces sí está a favor que se elimine. Se elimine, sí, para salir a trabajar ya. Mejor circular con el carnet de vacunación. Sí. Estoy a favor. ¿Que se elimine? Sí, que se elimine. ¿Por qué? No le veo lógico, si todos los negocios ya están abiertos. Entonces no tiene ninguna lógica que tengan retenes. Mejor circular con el carnet de vacunación. Es correcto. Sería lo mejor. Mejor que se elimine. De todas maneras nadie cumple con las leyes. Mejor circular con el carnet de vacuna. Mejor. Que se elimine. ¿Por qué? Porque a veces uno anda haciendo estos mandados y no le da chance para andar a la carrera. Entonces creo que ya es tiempo, creo que lo quiten. ¿Es mejor utilizar el carnet de vacuna? Sí, claro. Sí, para cualquier trámite sería bueno que lo pidan, para que la gente sea responsable y se vacune entonces, ¿no? Pues por una parte que se quede el toque de queda, porque hay mucha gente irresponsable. Ni quiera Dios, miren, los buses se suben gente así sin mascarilla y sin nada. Usted no se va a terminar mientras la gente no se cuide.
Eso está bien, pero el toque de queda después de las 10 está bueno que se mantenga. Está bueno que se mantenga. ¿O es mejor circular con el carnet de vacuna? Bueno, también eso está bueno, porque así la gente toma conciencia para vacunarse. Hay mucha gente que no quiere vacunarse y esa es una medida muy importante para que la gente se vacune. No, y este toque de queda no sirve para nada y eso lo hubieran de quitar porque más bien perjudica a la gente que sale a trabajar tarde, que sale a hacer su mandado, cualquier cosa ahí, más bien lo perjudica porque lo agarra un policía y lo va a querer llevar a dormir ahí a la posta. Es mejor circular con el carnet de vacuna. Sí, a que circule con el carnet de vacuna. En varias partes estaría bueno que lo eliminen porque hay gente que está trabajando y no presentamos a veces el carnet y eso nos impide estar trabajando, y en otra parte no, porque hay bastante gente que lo usa para estar haciendo sus cosas cotidianas, que ahorita como estamos con la pandemia es un problema, la verdad, bastante. Para que esto se regule, entonces sería mejor circular con el carnet de vacuna. Sí, con el carnet de vacuna y también con el carnet de trabajo. Muy bien, como ustedes pudieron ver, la mayoría está a favor de que se elimine el toque de queda y que la propuesta es circular con el carnet de vacunación antes y después de las 10 de la noche. Compañeros, con ustedes a Estudios Principales de Detrás de la Noticia. Opina DDN. Yari, y en Opina DDN ya nosotros hemos escuchado a la población y muchos de ellos están a favor de que se elimine el toque de queda, pero también hay que aceptar que hay mucha gente burra que no va a los centros de vacunación. Y entonces esa palabra, burra. Sí, es que hay gente burra, Yari, porque hay centros de vacunación y muchas veces las vacunas están ahí, la persona está sosteniéndose la quijada porque la gente no está llegando. O incluso usted ve el tema de la mascarilla, que hay gente que no lo utiliza correctamente. Hay gente que no la utiliza. Mi mamá utiliza hasta 2 mascarillas. Mire, no le gusta tampoco invertir en andar su botecito de gel o de alcohol en spray. No les, lo ven como un gasto. Sí. Lo ven pero como un gasto, salen a la calle. No tienen problema para gastar en otras cosas que en vienen otro alcohol. En otros grupitos de 6, ¿verdad? Pero esto sí es. De alcohol. Sí, es que se trata. Y ahora tiene que usted incluir eso en sus gastos, como lo decían aquí los de las centrales obreras cuando se hablaba de las clases semipresenciales. Es que ahora también se nos ha hecho comprar internet, decía, ahora se nos hace también comprar mascarillas, porque eso se ha vuelto un gasto para la población, pero es necesario. También tenemos, Yari, la participación del público. Mis saludos, amigos de DN. Buen tema, sí, es tiempo que se quite el toque de queda para que nuestra economía se fortalezca y la pequeña empresa se levante. ¿Cómo no agradecerle al gobierno por el gran esfuerzo que ha hecho con la gran jornada de vacunación que se está llevando en todo el país? Y eso es de reconocer como ese gran trabajo del personal de salud. Sigamos usando la doble mascarilla, nos dice este televidente. Esa circulación de rastras en carreteras debe ser regulada, imponiendo límites de velocidad e inspeccionada, haciendo ley el peso máximo que cada una debe llevar, porque tanto peso destruye las carreteras. Detrás de la noticia, hubo toque de queda, sí, para las personas comunes y los de arriba no. En otras palabras, solo para los pobres, por la de arriba tenían salvoconducto. Mira la hija de Marco Antonio y su novia haciendo escándalo público y con pistola, y no le hicieron absolutamente nada. Hola, buenas tardes. Hace 8 meses me enrolé en la escuela latinoamericana ubicada en la colonia El Sitio y no aparezco en el sistema. Y bueno, buenas tardes, quiero aprovechar el espacio escuchando y visto programa para que por favor soliciten a la alcaldía que dé mantenimiento a las calles del sector 1 de la colonia Hato de en Medio. Y bueno, Yari, tenemos algunos mensajes, pero en general nosotros hemos escuchado la población la participación del público. Ya lo decía nuestro compañero periodista Nelson Blanco, entrevistando a estas personas que se fueron a inocular en el centro ubicado en la Autónoma, que están a favor que se quite el toque de queda, y unos de ellos mencionaban que sería bueno que cada persona porte su carnet de vacunación después de las 10 de la noche. Sí, no, es que es una opción más viable, porque aquí ya no podemos permanecer encerrados, ya no está. Mire, aquí hay restaurantes, personas que antes vendían comida en horas de la noche, que esa gente tuvo que buscar otro acceso, otro ingreso económico, porque ya no se lo permitían por el toque de queda. ¿Cuántos microempresarios no se vieron afectados? Aquí nos decía algo Selvin con el tema de salir en ese aspecto burbuja. Y es que vaya que el hondureño también ha ido aprendiendo a cómo seleccionar el tipo de personas con las que se va a llevar. Uno sabe, y la verdad que uno sabe quién se cuida y quién no se cuida.
porque aquí se trata de ser conscientes uno mismo y también no ser falta de empáticos y no tener empatía con los demás, porque si usted está mal, si usted anduvo en un lugar donde se pudo haber contagiado, es mejor mantener las normas de bioseguridad. Así es, y es muy importante también la opinión del público, realmente son los que viven el día a día. Y este ha sido un reto bastante grande, la verdad que detrás de todas estas restricciones que se toman y decisiones hay todo un equipo que analiza los pros y los contras, y definitivamente las condiciones, como mencionaba al inicio, han cambiado. Estar siempre ante un virus desconocido, pero ante un virus invisible que muchas veces no sabemos con qué nos podríamos contagiar, y es ahí donde debemos ser estrictos con los protocolos de bioseguridad. Y lo que mencionaba don Rafael, también es importante la participación de la empresa privada, en este caso también el sector turismo, cómo nos vamos autorregulando y cómo nosotros mismos vamos exigiendo para que la población, como bien lo describió Giuseppe, burra, pues lastimosamente, o sea, tenemos que tomar medidas muchas veces, y ojalá que poco a poco vayamos teniendo un comportamiento diferente, porque aquí la disciplina es fundamental. Seguimos en pandemia, siguen muchas personas muriendo, pero definitivamente tenemos que ir reactivando la economía, y detrás de todo esto hay un gran esfuerzo. El caso de Fuerzas Armadas, policía, los mismos médicos, que después de 18 meses el desgaste es evidente y realmente ha sido muy difícil. Pero aquí seguimos con toda la energía para seguir trabajando, implementando las medidas que sean necesarias y apostarle con nuevas estrategias para reactivar la economía. Vacunémonos y no más toque de queda. Después de la pausa continuamos con este tema en Detrás de la Noticia. Opina DDN. Opina DDN, Opinómetro, ¿está de acuerdo en que se quite el toque de queda en Honduras, sí o no? Fue la consulta que nosotros le hicimos a nuestros internautas, televidentes y radioescuchas. Y bueno, déjenme contarles que el 70% de las personas que votaron dicen que sí están de acuerdo, contra un 29.8, casi un 30%, que expresó que no están de acuerdo. Una respuesta negativa que habría que saber del por qué no están de acuerdo y, bueno, alguna forma de poderla cambiar. Ahí está. El 72% de la población que nos ha escrito a las diferentes redes sociales de HRN, de TSI, de su programa Detrás de la Noticia, don Rafael Medina, dicen: hay que ponerle fin al toque de queda, hay que vacunarnos y hay que reactivar al 100% la economía en nuestro país. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ese es un tema fundamental. Ojalá que ese 72% ya esté vacunado, y el que no lo esté, que lo haga lo antes posible. Aquí el tema no solo es si se quita o no se quita el toque de queda. Desde el punto de vista económico es fundamental, pero desde el punto de vista de bienestar de nuestra población, lo importante es que todos estemos vacunados. Hay que copiar lo bueno. Por ejemplo, en Costa Rica, el gobierno emitió un decreto en el cual establece la obligatoriedad de los empleados públicos de vacunarse, y le da la libertad a la empresa privada o a las empresas privadas para que puedan exigirles a sus colaboradores que estén vacunados para poder asistir a sus centros de trabajo. Ojalá y no lleguemos a eso, pero yo creo que es fundamental el hecho de que tomemos conciencia voluntariamente de que necesitamos vacunarnos lo antes posible para volver a comenzar y lograr obtener la situación que teníamos prepandemia. Nos va a costar salir desde el punto de vista económico y financiero de las dificultades que tenemos, pero el primer paso para hacer eso es vacunarnos todos y respetar irrestrictamente, reitero, los protocolos de bioseguridad. Sí. Don Selvin Barralaga, lo ha dicho don Rafael Medina, hay que copiar, y por qué no copiar lo bueno de otros países. Si esto ha implementado y se ha implementado de forma correcta y ha beneficiado a un país como Costa Rica, ¿por qué no hacerlo en Honduras? ¿Por qué no ponerles mano dura? Porque a veces aquí no podemos estar rogando a la gente para que vaya a vacunarse.
hay que exigírselo más bien, porque mire usted, aquí hemos escuchado que personas, entre las personas que han muerto lamentablemente en las últimas fechas, no han tenido su vacuna. Sí, definitivamente. Hay muchas acciones que se han venido implementando. Como le decía al inicio, esto ha sido una curva de aprendizaje, implementando las cosas buenas y también aprendiendo muchas cosas en el camino. Y de eso se trata, en lo que todos los sectores nos vayamos involucrando, lo que ha representado ese trabajo que ha venido haciendo también la mesa multisectorial, que son los diferentes sectores, con la intención de llegar a consensos importantes en beneficio de la población. Ha sido todo un reto, sin embargo, aprovechar siempre estos espacios para decirle a la población que muchas veces tenemos grandes esfuerzos, lo hemos venido haciendo, sin embargo, ya si de ser necesario obligarles a que se vacunen, pues tenemos que hacerlo. Al final es por el beneficio de la población, para seguir salvando vidas, para poder recuperar la economía y de esa forma, pues todos juntos seguir en esa ruta de la reactivación económica. Le agradecemos mucho esta tarde con nosotros. En Detrás de la Noticia, el subsecretario en los despachos de turismo, Selvin Barralaga, y también ha estado con nosotros vía Zoom, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Lo dice el sector privado, lo dice el sector público, urge ya que los hondureños que no han ido a vacunarse acudan a esos centros de vacunación a aplicarse las 2 dosis. Urge ya activar la economía, urge ya aumentar la cantidad de empleos para tener una mejor economía en nuestro país, porque es justo y necesario. Es el tema que hemos debatido hoy en Detrás de la Noticia. Vacunémonos y no más toque de queda. Buenas tardes.